Un joven pobre se casó con una anciana millonaria de 80 años. Algunos días después, quedó en shock con lo que ella le pidió. Antes de comenzar con la historia me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Daniel Ramírez tenía 25 años y vivía en un barrio humilde de la ciudad. Su vida estaba marcada por la lucha diaria para salir adelante. Trabajaba como mesero en un restaurante de lujo, soñando con un futuro mejor mientras contaba cada moneda para pagar el alquiler de la pequeña casa donde vivía con su madre enferma. Desde que su padre los había abandonado, Daniel se convirtió en el pilar del hogar, sacrificando estudios y oportunidades para trabajar en cualquier empleo que pudiera encontrar. Una noche, mientras atendía a los clientes en un evento exclusivo del restaurante, su vida dio un giro inesperado. En una de las mesas principales estaba Victoria de la Fuente, una mujer de 80 años, viuda y dueña de una de las fortunas más grandes del país. Vestía un elegante vestido negro, con joyas sutiles pero costosas, y su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Era una figura imponente, alguien que había vivido lo suficiente para conocer los secretos del poder y el dinero. Daniel la atendió con la cortesía de siempre, sin imaginar que aquel encuentro cambiaría su destino. «Eres un joven interesante», le dijo Victoria, observándolo con una mirada penetrante. «¿Siempre trabajas con esa dedicación?» «Sí, señora. Es mi trabajo», respondió él con humildad. «Pocos jóvenes tienen esa actitud hoy en día», comentó ella, con una media sonrisa. Después de cenar, antes de irse, Victoria dejó sobre la mesa una tarjeta con su número. «Llámame mañana. Quiero hacerte una propuesta». Daniel tomó la tarjeta con incertidumbre. Pasó la noche preguntándose qué querría una mujer como ella de un joven pobre como él. Su primera reacción fue sospechar, pero al ver la mirada cansada de su madre al despertar, decidió que no perdería nada con intentarlo. Al día siguiente, se presentó en la lujosa mansión de Victoria. Jamás había estado en un lugar así, techos altos con candelabros dorados, muebles de madera tallada y enormes ventanales con vista a la ciudad. Mientras un mayordomo lo conducía al despacho de la anciana, Daniel sintió por primera vez lo lejos que estaba de ese mundo. Victoria lo recibió con una sonrisa enigmática. «Voy a ir al grano, Daniel. Quiero que te cases conmigo». Él sintió que el mundo se detenía. «¿Qué? Así como lo oyes. Quiero casarme contigo». Daniel la miró sin poder ocultar su sorpresa. «¿Pero por qué haría algo así?» Victoria tomó una copa de vino y dio un sorbo antes de responder. «Porque me interesa ver de qué estás hecho». Durante un largo rato, ella le explicó que estaba dispuesta a darle estabilidad financiera, a sacarlo de la pobreza y asegurar su futuro. A cambio, solo le pedía que aceptara el matrimonio. Daniel no podía creer lo que escuchaba. Su mente se debatía entre la incredulidad y la tentación. ¿Sería aquello una especie de trampa? ¿O era realmente la oportunidad que había estado esperando toda su vida? Después de varias noches de insomnio, Daniel aceptó. Pensó en su madre, en las cuentas impagables, en lo difícil que era salir adelante. Si el matrimonio con Victoria le daba la oportunidad de cambiar su vida, ¿qué tenía de malo aceptar? La boda fue un evento discreto, sin invitados, solo un notario y algunos testigos. Daniel se sintió extraño al firmar el acta de matrimonio, pero se dijo a sí mismo que era un paso necesario. Los primeros días fueron como un sueño. Victoria le dio acceso a autos lujosos, ropa de diseñador y una cuenta bancaria con más dinero del que jamás había imaginado. Pero justo cuando comenzaba a acostumbrarse a su nueva vida, Victoria lo llamó a su estudio y le hizo una petición que lo dejó helado. «Quiero que vivas como yo viví hace 60 años». Daniel frunció el ceño, confundido. «¿Cómo dice? Antes de ser rica, fui pobre como tú. Viví en una pequeña casa en las afueras, sin dinero, sin lujos. Quiero que experimentes esa vida durante un mes. Sin mi nombre, sin mi fortuna. Solo con tu esfuerzo». Daniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Pero por qué haría eso? Victoria lo miró fijamente. «Porque quiero saber si eres un hombre que solo busca riqueza o si tienes la fortaleza para construir tu propio destino». Con el corazón lleno de dudas, Daniel aceptó. Victoria le dio una pequeña suma de dinero para empezar y lo envió a vivir a la antigua casa donde ella creció, un hogar modesto en un barrio pobre. Los primeros días fueron un infierno. Ya no tenía comida servida en bandejas de plata ni ropa elegante. Consiguió un trabajo en una construcción, cargando ladrillos y sufriendo el agotador calor del sol. Su cuerpo, acostumbrado a la comodidad reciente, protestaba con cada movimiento.
La gente lo trataba con indiferencia o desprecio, igual que cuando era pobre de verdad. Nadie sabía que era el esposo de una multimillonaria. Se sintió humillado, cansado, derrotado. Pero, con el tiempo, algo cambió en él. Recordó a su madre, que trabajó incansablemente para criarlo. Recordó sus días como mesero, cuando servía con dignidad a los clientes. Y, poco a poco, en vez de quejarse, comenzó a esforzarse más. Aprendió el valor del trabajo manual, de ganarse el pan con el sudor de su frente. Después de un mes, Daniel regresó a la mansión. Su aspecto había cambiado, su piel estaba bronceada por el sol, sus manos tenían callos y su ropa estaba desgastada. Pero su mirada era distinta, había algo nuevo en él, una determinación que antes no tenía. Cuando Victoria lo vio, sonrió satisfecha. «Dime, Daniel, ¿qué aprendiste?» Él la miró a los ojos y respondió con sinceridad. Que la riqueza no define a una persona. Que el dinero puede desaparecer, pero el carácter y la voluntad de salir adelante es lo único que realmente importa. Victoria asintió con orgullo y le entregó un sobre. «Aquí está mi verdadera herencia para ti». Daniel abrió el sobre y encontró un documento que lo nombraba director de su empresa. «No quiero que vivas de mi fortuna», explicó Victoria. «Quiero que la hagas crecer con tu propio esfuerzo, con lo que aprendiste». Daniel quedó sin palabras. Esperaba dinero, pero había recibido algo mucho más valioso, la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Con el tiempo, Daniel convirtió la empresa en un éxito aún mayor. No derrochó la fortuna, sino que la usó para ayudar a otros como él, jóvenes con sueños pero sin oportunidades. Años después, cuando Victoria falleció, dejó tras de sí un legado de sabiduría que Daniel nunca olvidaría. Porque, al final, lo que parecía un simple trato de conveniencia, se convirtió en la lección más importante de su vida. La lección de vida de esta historia es que la verdadera riqueza no se mide por el dinero, sino por el carácter, la perseverancia y la capacidad de enfrentar los desafíos con dignidad. Daniel aprendió que el dinero puede darte comodidad, pero si no tienes la fortaleza para luchar por tus propios logros, la riqueza se convierte en una ilusión vacía. Victoria, con su sabiduría, le enseñó que solo aquellos que han conocido la dificultad pueden valorar realmente el éxito. El trabajo duro, la humildad y la resiliencia son los verdaderos cimientos de una vida plena y significativa. El dinero puede llegar y desaparecer, pero la determinación, la ética y la voluntad de superarse son lo que realmente definen a una persona. En lugar de conformarse con lo fácil, Daniel descubrió el poder de construir su propio destino, aprendiendo que el verdadero éxito no es lo que se hereda, sino lo que se gana con esfuerzo y dedicación. Y así, amigos, Daniel descubrió que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la actitud con la que enfrentamos la vida. No se trata de lo que tienes, sino de quién eres cuando lo pierdes todo. La lección de Victoria le cambió la vida para siempre, y nos deja a todos una enseñanza poderosa. El éxito real no se hereda, se construye con esfuerzo, humildad y determinación. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame un like y comenta qué opinas sobre la prueba que le puso Victoria a Daniel. ¿Tú habrías aceptado? No olvides suscribirte para más historias como esta, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y sigan luchando por sus sueños. Un millonario abandonó a su madre anciana en la noche de Navidad bajo la nieve. Meses después, quedó en shock al saber lo que le sucedió esa noche. Antes de comenzar, no olvides suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más videos para ti al canal. Y si te gusta el contenido, por favor, darle like. Gracias por estar aquí. La ciudad era un escenario perfecto de Navidad. Luces brillaban en cada esquina. Los villancicos resonaban en las calles, y los copos de nieve caían suavemente como un manto de algodón sobre techos y aceras. Pero en una pequeña casa al borde de los suburbios, el espíritu festivo apenas asomaba. Allí vivía doña Rosa, una anciana de 78 años que llevaba una vida humilde pero digna, esperando, como cada año, que su hijo Alejandro la visitara. Alejandro no era un hombre cualquiera. Era el magnate detrás de una de las empresas tecnológicas más exitosas del país. Famoso por su visión empresarial y su vida de lujo, era aclamado en las portadas de revistas de negocios. Sin embargo, su éxito tenía un precio: la distancia emocional que había puesto entre él y su madre. Desde que alcanzó la cima, las visitas a Rosa se volvieron esporádicas, luego inexistentes, hasta que ella pasó a ser poco más que una sombra en su vida.
Esa Navidad Alejandro, quizás empujado por un extraño sentimiento de obligación social, decidió pasar por la casa de su madre. Llegó conduciendo un imponente coche negro con vidrios polarizados que reflejaban la fría luz del invierno. Doña Rosa, al escuchar el motor, salió al pequeño porche con una sonrisa genuina que no veía en su rostro desde hacía meses. «Alejandro, no puedo creer que viniste», exclamó extendiendo sus brazos con una calidez maternal que contrastaba con el frío de la noche. «Mamá, no tengo mucho tiempo», respondió él sin corresponder al abrazo. «He venido porque pensé que querrías dar un paseo conmigo». Doña Rosa, sorprendida pero emocionada, aceptó de inmediato. Con movimientos lentos, se puso su abrigo raído, el mismo que llevaba desde hacía más de una década, y un gorro tejido que había hecho con sus propias manos. Subió al coche con dificultad, mientras Alejandro miraba impaciente el reloj. Condujeron por las calles de la ciudad. Rosa hablaba con alegría, recordando viejas navidades y anécdotas familiares, pero Alejandro apenas la escuchaba. Su mente estaba ocupada en otros asuntos, reuniones pendientes, proyectos futuros y el creciente fastidio que sentía por las responsabilidades que implicaba cuidar de su madre. Para él, aquella mujer ya no era más que un lastre, un recordatorio incómodo de un pasado humilde que prefería olvidar. Finalmente el coche salió de la ciudad y llegó a un pequeño parque a las afueras, un lugar desolado, cubierto de nieve y sin un alma a la vista. Alejandro detuvo el vehículo y ayudó a su madre a bajar con una frialdad calculada. «Espérame aquí, mamá. Solo necesito atender una llamada importante. No tardaré», dijo señalando un banco de madera cubierto por una capa fina de hielo. Doña Rosa, confiada en las palabras de su hijo, se sentó en el banco mientras observaba cómo el coche se alejaba hasta perderse entre la niebla. Al principio no sintió miedo, creía que Alejandro volvería pronto. Pero las horas pasaron, y con cada minuto que transcurría, la certeza de su abandono se hacía más clara. La temperatura cayó drásticamente y la nieve comenzó a acumularse alrededor de los pies de Doña Rosa. Sus manos temblaban mientras trataba de frotarlas para mantenerse caliente, pero el frío era implacable. A pesar de su dolor físico y emocional, no derramó ni una lágrima. Su corazón estaba roto, pero no por la nieve, sino por la traición de su propio hijo. Con una fuerza que no sabía que tenía, intentó ponerse de pie y caminar, pero sus piernas flaqueaban y sus pasos eran torpes. La ventisca aumentaba, dificultando su visión. Por un momento pensó que aquel parque sería su lugar final. Fue entonces cuando, entre la nieve, una figura apareció. Samuel, un hombre de cabello desordenado y barba gris, era un vagabundo que solía refugiarse en el parque. Vestía varias capas de ropa vieja y cargaba una pequeña mochila con todas sus pertenencias. Al ver a la anciana en aquel estado, corrió hacia ella. «Señora, ¿qué hace aquí sola en este frío?», preguntó alarmado mientras la ayudaba a incorporarse. Doña Rosa apenas podía hablar. Sus labios estaban morados y su voz era un susurro. «Mi hijo dijo que volvería», murmuró antes de perder el conocimiento. Samuel no dudó ni un segundo. A pesar del frío que él mismo sentía, se quitó su abrigo más grueso y lo colocó sobre Rosa. Con mucho esfuerzo, la cargó hasta un refugio comunitario que conocía a unos pocos kilómetros de distancia. Allí, los voluntarios la recibieron con urgencia, proporcionándole mantas, comida caliente y un lugar seguro donde descansar. Durante los días siguientes, Samuel se quedó a su lado, velando por su recuperación. Aunque su vida estaba llena de carencias, compartió con ella lo poco que tenía. Poco a poco, Doña Rosa comenzó a recuperarse, y su corazón, aunque herido, encontró consuelo en la bondad inesperada de aquel desconocido. Samuel y Rosa formaron una amistad profunda. Él la escuchaba hablar de su vida, de sus recuerdos y de su hijo, mientras ella, agradecida, le devolvía la esperanza al recordarle que, incluso en las peores circunstancias, siempre había oportunidad de redimirse. Mientras tanto, Alejandro seguía su vida sin remordimientos. La empresa, que hasta entonces parecía intocable, comenzó a tambalearse.
Socios importantes rompieron contratos, inversores retiraron su apoyo y un escándalo financiero estalló, exponiendo prácticas éticamente cuestionables dentro de su compañía. Sin embargo, lo que realmente marcó su caída fue la repercusión pública de su acto. Un periodista local que había escuchado la historia de Samuel y doña Rosa en el refugio decidió investigarla. Pronto, la noticia de cómo un millonario había abandonado a su madre anciana en la nieve en plena Navidad se viralizó en redes sociales. La sociedad reaccionó con indignación y Alejandro se convirtió en el blanco de críticas y desprecio. Arruinado y humillado, Alejandro vagaba por las calles cuando, por casualidad, pasó frente a un comedor comunitario. Desde dentro, escuchó una risa que le resultó familiar. Al asomarse, vio a su madre sentada junto a Samuel, rodeada de personas que parecían admirarla. Por primera vez en meses, sintió una punzada de arrepentimiento genuino. Entró con pasos temblorosos y cayó de rodillas ante doña Rosa. «Mamá, lo siento de verdad. No hay palabras para justificar lo que hice. Fui un monstruo y no merezco tu perdón. Pero por favor, déjame enmendar mi error». Doña Rosa lo miró en silencio durante un largo rato. Finalmente, habló con una voz suave pero firme. «Alejandro, el amor verdadero no se compra ni se mendiga. No sé si puedo perdonarte ahora, pero te daré la oportunidad de demostrar que has cambiado». Samuel, que observaba la escena, intervino. «El arrepentimiento se demuestra con acciones. Si realmente quieres redimirte, cuida de tu madre como debiste hacerlo siempre». Desde aquel día, Alejandro dedicó su vida a cuidar de su madre y a enmendar sus errores. Ayudó a Samuel a conseguir un trabajo y un hogar digno, agradeciendo su bondad y enseñanzas. Aunque nunca recuperó la riqueza ni el prestigio que había perdido, aprendió el verdadero valor de la familia, el sacrificio y el amor desinteresado. Doña Rosa vivió el resto de sus días rodeada de cariño y paz, consciente de que, aunque su hijo había cometido errores terribles, el destino le había permitido encontrar en Samuel un verdadero ejemplo de humanidad. Y así, en una fría Navidad que había comenzado como la más amarga de su vida, Rosa aprendió que las segundas oportunidades no siempre vienen de quienes esperamos, sino de quienes tienen un corazón capaz de amar sin condiciones. Y así, queridos amigos, la magia de la Navidad nos deja una valiosa lección. No importa cuán oscuros sean los días, siempre hay una oportunidad para el amor, el perdón y la esperanza. Esta época nos recuerda que lo más importante no son los regalos ni las luces, sino el tiempo que dedicamos a quienes amamos. Aprovechemos este momento para abrazar a nuestras familias, tender una mano al que lo necesite y valorar lo que tenemos. Porque, al final, los gestos más simples pueden crear los milagros más grandes. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te tocó el corazón, no olvides compartirla y mantener vivo el verdadero espíritu de la Navidad. ¡Felices fiestas! Nos vemos en la próxima historia. Cuídense y sobre todo, cuiden a los suyos. ¡Feliz Navidad!